Bueno, Virgi, primero que nada, agradecerte profundamente por decirnos que sí, además muy amorosamente tu respuesta enseguida, y eso lo valoramos un montón. Así que nada, ya sé que los agradecimientos van al final, pero también queremos hacerlo al principio. Y bueno, ahora si te parece, arrancamos con la charla. Virginia Liponeski, específicamente el nombre completo, forma parte de la Asociación de Productoras y Productores, La Verdecita Granja, se llama así, ¿no es cierto? ¿Querés Sí, contarnos un poquito el laburo? bueno, primero gracias, quiero yo también, lo voy a decir al principio, gracias a vos, bueno, a Rodri, que nos hizo de conexión, esas son las cosas maravillosas, ¿no? Del activismo y cómo uno se va llegando, se conecta a los hormigueros. Eh, por supuesto, agradecerle a la agrupación Las Chuecas y también felicitarlas por toda la militancia que tienen, todo el activismo, por la lucha que están llevando adelante para el esclarecimiento del femicidio de Florencia, que desde La Verdecita nos sumamos a eso y al pedido de justicia ya, ¿no? Así que bueno, y el pedido de que libres nos queremos y paren de matarnos también, ¿no? Sí, Así que absolutamente. felicitarlas por la jornada y por todo lo que están haciendo. Gracias. Eh, bueno, mi nombre es Virginia, yo formo parte de una organización que se llama La Verdecita, en realidad es como una organización territorial y social que dentro de lo que es La Verdecita hay como dos grupos, dos como colectivos dentro de la misma organización. Por un lado está el consorcio de pequeñas productores y productores hortícolas de La Verdecita, que nuclea a muchas familias, no solo de la ciudad de Santa Fe, sino de todo lo que es el cordón hortícola, Ángel Gallardo, Montevera, Recreo, Arroyo Guiar, que son todas ciudades y comunas en el norte de Santa Fe, lindando con la ciudad de Santa Fe. Y por otro lado, también dentro de lo que es La Verdecita, funciona un colectivo, una colectiva, decimos nosotros, de mujeres, más que nada, que lo que tratamos es de incidir en lo que es la masa crítica, incidir en las ciudades, en la cultura, en la agenda, para que ciertos temas se pongan en discusión y bueno, es un poco lo que traigo acá, más allá de la experiencia del consorcio, ¿no? Hace poco Bien. presentamos un libro sobre que fue una construcción colectiva, pero sobre todo la compiladora fue una compañera nuestra, ingeniera agrónoma, que es Silvia Vidal, que se llama Feminismo y Agroecología y acerca del legado de Chabela Zanutic. Y un poco, bueno, como una herramienta el libro, aparte de recordar a Chabela, que fue mi mamá, Tu madre. sí, también como que el libro sea como una herramienta para esto que bueno, como supongo que las chuecas con toda esta jornada maravillosa que se pusieron al hombro es lo que trata de hacer, incidir y cambiar la realidad con la que no estamos de acuerdo y no nos gusta. Y eso, aparte del libro, esta colectiva también estamos llevando adelante todo el año pasado de forma presencial y bueno, después con lo que todos sabemos, la pandemia, este año un curso de introducción al ecofeminismo. Eh, bueno, a mí me invitan para hablar, aclarar que yo no soy una estudiosa, no vengo de la academia, hay referentes del ecofeminismo que realmente Silvia Vidal es una de nuestras compañeras, pero también referentes muy importantes también en la Argentina, como María Estela Svampa, como, bueno, en España, por nombrar algunas, hay muchas, ¿no? En la India, Vandana Shiva, Yayo Herrero, Alicia Puleo en España, pero como la idea me parece que es tirar unas líneas Sí, como para poner qué es esto del ecofeminismo, ¿no? Y por qué, sí, sobre todo sí, para las mujeres, los hombres, las personas que nunca hayan escuchado alguna vez
qué es ecofeminismo, ¿no? Ujú. Así bien, con el principio, por lo menos, la primera definición con un lenguaje sencillo. Sí, bueno, lo primero que de todo es que el ecofeminismo no nace de las universidades, ¿no? Al igual que el feminismo, al igual que el ecologismo, eh, mismo los movimientos anticoloniales, o sea, más allá que comprenden un cuerpo teórico de lo que sería una teoría crítica al sistema, a la estructura que imperante, digamos, Ujú. eh, pero sobre todo nace de nace de los movimientos sociales, como movimiento social, y sobre todo es una práctica, más allá de la teoría, es una práctica, y sin la práctica no tiene sentido de ser, al igual que el feminismo, digamos. No, o sea, la teoría nos sirve para hacer un diagnóstico de la situación en que estamos, pero si eso no estamos de acuerdo y pensamos en una herramienta de cambio, naturalmente tenemos que llevarlo a un activismo, a una militancia, a una intervención en la sociedad. Y el ecofeminismo es lo que supone como es una relación, nace de un diálogo entre lo que es el feminismo y la ecología, y de un supuesto, el primer supuesto es que este sistema patriarcal, el sistema capitalista, que es un modelo político, económico, de producción, un modelo cultural en el que estamos inmersa y que nos atraviesa nuestras prácticas cotidianas, nuestra subjetividad, tiene una forma de violencia y una forma de construir inferioridad de la mujer que en sus raíces está totalmente conectada con la misma forma que tiene de violencia, de cosificación y de maltrato hacia la naturaleza. Entonces, ese es como el primer planteo que desde el ecofeminismo, que nació de una lucha, sobre todo nació en los años 70, de luchas de mujeres en Europa y en Estados Unidos en contra del armamento nuclear, y en donde estas mujeres que era un movimiento pacifista, dicen, bueno, como que dicen, y también en la India con Bandana Shiva en contra de las talas de árboles de cientos de años y que se abrazaron a los años también por los años 70, y que bueno, hay un sistema que está en guerra con la vida, que es el sistema patriarcal y capitalista. Pero esas formas de guerra con la vida abarca todo. Esa violencia que se ejerce contra las mujeres es la misma violencia que se ejerce contra la naturaleza, porque la forma en que o sea, hubo una construcción de la feminidad y de la naturaleza, en donde desde el nacimiento de la ciencia moderna, en donde a las mujeres nos fueron como naturalizando nuestra identidad y a la naturaleza se la fue feminizando. Y en este sentido se consideran dos recursos y de ellos se hacen. Hay como muchas vertientes del ecofeminismo y como dice Alicia Puleo, es alguna teoría en construcción y un movimiento en construcción. Entonces, ¿cuántas vertientes hay? Dice que está muy bueno, dice Alicia Puleo. Bueno, hay tantas vertientes como autoras y autores haya escribiendo sobre eso. Pero básicamente hay como dos grandes vertientes, que una es la que le dicen más como esencialista, ¿no? Y a grandes rasgos identifica que las mujeres, por nuestra esencia, tenemos como una sensibilidad mayor hacia la naturaleza y la agresión que se hay con la naturaleza, y en ese sentido, sobre todo en la India y sobre todo en Latinoamérica, hay muchas referentes esencialistas. Y por otro lado, a grandes rasgos, hay una vertiente más constructivista, que por ahí yo personalmente me siento un poco más cercana, que dicen que en realidad todos estos movimientos que realmente mayoritariamente están compuestos de mujeres, la lucha por nuestros bienes naturales, la lucha, bueno, por nuestro territorio, que tiene que ver con años y años de educación donde la división sexual del trabajo se basó en que las mujeres ocupan un lugar de reproducción, y al basarse en ese lugar y todas las tareas que tienen que ver con la reproducción de la vida,
y del cuidado de la vida son menospreciadas, ¿no es cierto? Yo, Ajá. un poco la idea, interrumpime cuando quieras, es dar como un poco los grandes rasgos y después por ahí de contar brevemente, no me quiero extender y me decís si me estoy pasando, en la práctica lo que por ahí nosotras lo vemos, porque por ahí esto me parece que también lo que se le critica al constructivismo, que es muy contundente en la teoría de explicar, pero esa falta de esencialismo, si se quiere, hace que por ahí no tenga tanta contundencia de la mística, ¿no? Como se habla, por ejemplo, la mística de los movimientos originarios. Claro. Vos, No, yo cuando te escucho hablar, me acuerdo de, bueno, uno de los libros de cabecera, que es el libro de Silvia Federici, El Calibán y la Bruja, que ella justamente habla en esta conformación del capitalismo en conjunto con el patriarcado. De hecho ella habla que son como un matrimonio, porque se retroalimentan mutuamente, en esta explotación que el hombre de a poco empezó a hacer de la tierra. Ahí comienza la denigración de la mujer y la división sexual del trabajo. Entonces, uno divide quizás al feminismo en diferentes vertientes, porque sí, cada uno tiene su especificidad, pero todo parte de lo mismo, ¿no? Yo creo que un feminismo que sea anticapitalista, un feminismo que no sea anticapitalista es raro, ¿no? Sí. Iría en contra de la génesis de lo que nos llevó a la opresión, ¿no? Sí, sí, pero también es verdad que esto del ecofeminismo, si bien nació en los 70, que esté en boga es más nuevo, y que a diferencia del feminismo clásico, por decirlo, ¿no? El feminismo de la Sí. igualdad, en donde durante mucho tiempo se planteó que todos estos temas, incluso, bueno, lo que nosotros en un momento decíamos el salario del ama de casa, o el reconocimiento de los trabajos del cuidado, que ahora, bueno, hay economistas feministas que hasta cuantifican el trabajo del cuidado, qué significa, Ajá. pero durante mucho tiempo el feminismo sí criticó el capitalismo, pero entendió que este lugar del reconocimiento, del cuidado de los bienes comunes, del cuidado, hacía o de revalorizar los trabajos del cuidado dentro del hogar, implicaba, desde este tipo de feminismo, como un estancamiento de la mujer, mismo en algo más claro que es reclamar que se pague el trabajo del cuidado, como un estancamiento y una falta de liberación de la mujer, y más bien que era un feminismo que instaba a las mujeres a entrar al mundo o sea, que la liberación pasaba porque nosotras disputemos un mundo donde estuvimos totalmente como el mundo de la política, el mundo de la economía, de la macroeconomía. Entonces, en realidad, la vuelta, el ecofeminismo, lo que plantea entre esta relación entre el diálogo entre la ecología y el feminismo, es herramientas también, no solamente herramientas para ver la crisis socioecológica que estamos viviendo, o sea, que Federici lo que es una feminista marxista, que también hace una crítica de la construcción del marxismo y cómo tiene totalmente obturada la visión de lo que significó la casa de brujas, ¿no es cierto? Pero lo que Absolutamente. hace el feminismo, el ecofeminismo, es decir, es también hacer un diagnóstico de que realmente estamos en un momento de una crisis socioambiental o socioecológica que está en los umbrales de lo que podemos decir lo que es la huella ecológica o lo que es la posibilidad de resiliencia de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad, y cierto sector de la humanidad sobre todo, ¿no? Porque no somos todas y todes responsables de la misma manera, Es cierto. sobre todo cierta parte del mundo, el norte más particularmente, llegó a un límite de consumo y de desarrollo
en donde ese umbral de resiliencia y de reconstrucción de la naturaleza, o sea, no es previsible ya la respuesta de la naturaleza, y tampoco hay una crisis energética, una crisis de los alimentos, y una crisis también de un capitalismo patriarcal y financiero sobre los territorios. Cada vez la apropiación de los territorios se hace más cruda y, bueno, lo último que vimos, ¿no? La quema de los humedales, la quema de la Amazonia, creo que es un ejemplo perfecto. Claro. Y la pandemia misma que vivimos, ¿no? De que las crisis las crisis del capitalismo eran económicas, ¿no? La caída en los años 30, pero esto es realmente una crisis del capitalismo patriarcal que por la forma en que se relaciona la humanidad con la naturaleza, llegó a crear una pandemia y se vive en la vida misma y en el cuerpo mismo. Entonces creo que dentro de lo malo es una oportunidad para realmente darnos cuenta que tenemos que cambiar de un paradigma, no solo de forma de producción, no solamente sobre todo lo que plantea el ecofeminismo es que hay que dar un cambio del paradigma de las relaciones, de la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, de la forma en que nos relacionamos entre las seres humanas y humanos, pero también la forma en que nos relacionamos con los otros seres vivientes de este planeta. El ecofeminismo también es una crítica importante al antropocentrismo que ciertas teorías de la modernidad nunca lo vieron. Y cuando digo que nace de la misma ciencia moderna, podemos ir a los libros de Bacon, que es como el padre de la ciencia moderna, en donde se construye desde ese nacimiento de la ciencia moderna y se construye una conceptualización, una identidad, como si fuesen de dos polos binarios y dicotómicos, donde no hay nada no solamente que no hay nada en el centro, en el medio, es A o B, sino que hay uno de los polos que está por encima del otro. Y en esos polos está el varón o mujer, está naturaleza o ciencia, está sentimiento o razón, como si fueran dicotómicos. También podemos pensar en ciudad y ruralidad. Son construcciones que en blanco y negro, que hay uno de los polos que está, no solamente que es dicotómico, que es contrario y no hay nadie en medio, sino que está por abajo. Y en ese trabajo el capitalismo y la ciencia moderna construyen una identidad, y Bacon particularmente, en donde, como decíamos al principio, feminizan la naturaleza y naturalizan a la mujer. Y hay términos del libro de Bacon en donde la naturaleza textualmente dice: hay que entrar a sus aposentos, robarle sus secretos y, si es necesario, violarla. Entonces, la forma tan sexual y tan feminizada de la naturaleza es porque está basada también es una cultura de la violencia, de la mercantilización de la vida en general, y por supuesto, de la violencia contra todos los seres, contra la naturaleza y contra las mujeres. Por eso es lo que subyace de este encuentro y este diálogo entre feminismo y ecología, digamos. Exactamente. No, es súper claro. Bacon, también Descartes, son así exponentes muy fuertes, esto de que hay que servirse de la naturaleza como de la mujer, ¿no? Absolutamente. Sí, como si fuesen, como que, bueno, me parece que es la visión cosificadora de toda la vida, y las mujeres somos como una extensión, como también lo son, o sea, a pensar a nivel racial, pensar a nivel pueblo originario. Creo que el capitalismo patriarcal lo que construye es una cuestión de identidad de lo uno, que lo que básicamente hace es no tolerar las diferencias, no tolerar la diversidad, ¿no? Bueno, ahora están haciendo como que se están construyendo nuevos ecofeminismos, está el ecofeminismo Cure, que plantea nada más raro y nada más diverso que la naturaleza. Entonces, es como... Totalmente. Frente a eso, la homogeneización. Me parece que en este
afán de dominio por el poder, por el dinero, realmente estamos en un límite donde no importa la vida, no importa la vida, no importa, y en la mujer, o sea, como así como queman una Amazonia, que es el pulmón de todo, o sea, de todas, todos y todes, creo que, y bueno, y yendo, ¿no? El femicidio, creo que es el eslabón más brutal de la cosificación y la apropiación de nuestros cuerpos como mujeres, ¿no es cierto? Pero antes que eso, hay un montón de violencias. Y bueno, y por eso me parece a nosotras nos tomamos las banderas del ecofeminismo como una forma de plantear ya una crítica, creo que una crítica que se vale del reconocimiento de las tareas del cuidado, ¿no? Que se vale, o sea, que no tolera el racismo, que no tolera el colonialismo, que no tolera el antropocentrismo, que no tolera esta superioridad del ser humano o ser humana sobre otras especies, y que no solamente no lo tolera por una cuestión de amor y flower power, porque entiende que estamos en un límite donde la construcción civilizatoria no da más con la forma de relacionarse de la humanidad, del sistema, con las mujeres, con la vida, para con lo otro, con lo diferente, ¿no? Y en ese, vos interrumpime o cualquier cosa. No, sí, quédate tranquila. Sí, y bueno, y desde la verdecita. Entonces, bueno, sí, pero yo también te quería preguntar, seguramente me vas a responder esto, por eso me adelanto. ¿Cómo se milita en el ecofeminismo, digamos? sí. ¿Cómo militan ustedes desde la verdecita? Sí, nosotras, la verdad que, como te digo, como le decimos nosotras, nos parece este colectivo de mujeres, porque también creo que el ecofeminismo, al plantearnos la forma de relacionarnos, también rompe también con esas dicotomías de público y privado, con la academia y la praxis, y respetar mucho los tiempos. Por eso, desde las compañeras que tenemos reuniones desde el consorcio de pequeñas productoras hortícolas que realmente son compañeras que laburan desde la horticultura, que ninguna es dueña de la tierra, por eso Santa Fe tiene un cordón hortícola y no tiene un cordón frutihortícola, que podría tenerlo, ¿no? Y por eso los alimentos son viajeros, porque vale más en la tierra, y palpando este tema de cómo el territorio y el cuerpo de la mujer es lo mismo para el capitalismo patriarcal. En Santa Fe está desapareciendo el cordón hortícola, por ejemplo, porque obviamente se gana 7, 10 veces más el dueño de 10 hectáreas loteándola para que crezca la urbanización, muchísimo más dinero, que alquilándola a una familia de la agricultura familiar, digamos. Claro. Entonces, el problema es, dejamos el ordenamiento territorial de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad, el arbitrio de la presión inmobiliaria o de la presión de la producción extensiva de granos o de cualquier presión, sin importar la forma en que creamos comunidad, sin importar la forma en que se crea trabajo y sin importar dónde se producen los alimentos, porque realmente cada vez los alimentos están más concentrados y eso es parte de esta problemática. No puede perderse un cordón hortícola porque el dueño gana más, porque para esto existe una comunidad y existe un Estado y creo que ahí lo vemos, ¿no? Cuando se prioriza una cosa por la otra y el ordenamiento territorial de una comunidad no es consensuado, no es con las actrices y los actores que viven en su propia vida. Y lo que está sucediendo con las compañeras, o sea, porque a veces no necesitamos decir, o sea, sobre todo con compañeras que no tienen incorporado el término, pero a lo mejor sus prácticas son re feministas. Creo que, por lo menos desde mi experiencia, no es necesario forzar el lenguaje. Creo que hay que ser... tampoco la palabra empática, capaz que esto suena odioso, no es una palabra que me guste, porque, no sé, creo que hay que ser solidaria, hay que ser hermana y hay que... prefiero esas palabras, ¿no? Y hay que tener escucha
y humildad, porque se aprende un montón. Y me parece que a veces no hay que forzar los conceptos porque las prácticas dicen mucho más que los conceptos. Sí nos sirven para entender lo que por ahí nos falta un montón de otros conocimientos, pero sí tenemos conocimientos por ahí simbólicos de herramientas teóricas. No tenemos otros, como de la tierra, en mi caso aprendí con mis compañeras. Entonces, si bien este grupo de mujeres que somos más, bueno, yo vivo en la ruralidad, pero que incidimos en actividades culturales dentro de la ciudad, sí hablamos de ecofeminismo, sí estamos haciendo, como te dije al principio, estamos haciendo un curso de ecofeminismo, presentamos un libro, vamos a hablar con mis compañeras del consorcio de productoras, no necesariamente lo hablamos de esta forma, pero sí las compañeras participan de los medios de comunicación y de charlas con otras organizaciones en donde se plantea, y también de reuniones entre nosotras, entre mujeres nomás, en donde sí planteamos qué implica no tener tierra, cada vez menos tierra que alquilar para hacer comida, qué implica para la ciudad y qué implica para nuestra vida, porque antes vivíamos en el mismo lugar que se producía. Y como desde el feminismo también se sabe muy bien, cuando una mujer, porque cada vez hay menos tierras hortícolas, se tiene que ir al pueblo o a la ciudad y tiene el lugar de la quinta cada vez más alejado, la variable de ajuste, como pasa en todos, es el tiempo nuestro. O sea, cuando te sacan una línea de colectivo, la variable de ajuste, o eso es vos, cuando el dispensario son menos horas la que atiende porque ahora atendemos de tanto a tanto, la variable de ajuste y la variable y no es una variable elástica como se dice en economía, es una variable inelástica que se corta con falta de ocio, con falta de pensar en nosotras mismas, y a veces se corta en la salud y a veces en la vida, ¿no? Cuando no hay políticas para que, desde el Estado, para que la ciudad sea segura, para que se construya una ciudad segura y no tengamos que decir, ay, no, hasta ahora no salga. No, yo salgo a la hora que quiero, de última, que no salgan los varones, si ellos son, que ellos tienen cerrado, pero no, ¿qué hacía hasta ahora? Y no se construye binaria, no se construye protección, la variable de ajuste termina siendo nuestra propia vida a veces, ¿no? Entonces, en la horticultura pasa lo mismo y el ecofeminismo nosotras lo militamos desde problematizar esto, pero también llevarlo a la ciudad, porque eso también, que haya una ciudad donde un país donde el 80% de la población es urbana, también nos dice mucho desde cómo estamos pensando la construcción de comunidades y de convivencia entre los seres y las seres vivientes de este lugar, ¿no? Es totalmente irracional la forma de distribución poblacional que tiene la Argentina y bueno, y la producción extensiva de granos también lleva a eso, ¿no? Acá, bueno, Santa Fe era un lugar de mucha diversidad, de muchos tambos, y sabemos que con el paquete tecnológico de la sojización fue homogeneizándose un montón, también hasta no solamente las partes naturales de Santa Fe, sino la cultura agrícola y de vacas y de tambos también, ¿no? Entonces, y por otro lado, también desde el ecofeminismo, bueno, ahora en el curso, las que están participando del curso, se está formando un grupo que está tratando de trabajar con unas mujeres de una ciudad cerca de Santa Fe, que es Arroyo Leyes, que tienen una olla, ¿no? Siempre también, ¿no? Las mujeres, esta cuestión de que tiene una olla popular y cómo pensar en construir una huerta colectiva, que es muy difícil porque el individualismo es muy fuerte, pero también pensar entre nosotras cómo pensamos, por ejemplo, un espacio conseguido con mucha lucha como la feria. ¿Qué significa desde el ecofeminismo una feria? Yo creo que atraviesa todo el ecofeminismo. Pensar en ocupar una plaza, que es un lugar público, un espacio público, para que la productora directamente vaya y de los afueras, de la ruralidad, se meta adentro de la ciudad de Santa Fe y la consumidora conozca directamente y pueda entablar una relación frente a las grandes cadenas de supermercados que en algún momento en Santa Fe estuvieron prohibidas dentro de la ciudad y fueron
los poderes fueron doblegando esas ordenanzas hasta que hoy tenemos supermercados muy grandes dentro de la ciudad, con lo que implica eso para la economía. Entonces, hasta el consumo es un acto político y que podemos verlo desde el ecofeminismo y desde el comercio justo, si se quiere, que en ese acto que se cree tan personal, uno puede ser tan personal, elegir a quién consumir y cómo consumir y pensar qué historia esconde ese producto y quiénes producen y cómo lo producen, es un acto de cambio de la realidad y un acto político. Y es la tarea que le dejamos a todas y a todos los que nos van a escuchar, que piensen cuando comen de dónde viene lo que comen, si conocen. Por ahí con Rodri, a veces, qué sé yo, comprábamos unas galletitas y decía, este producto puede contener soja. ¿Dónde? ¿En qué parte? Uno termina comiendo cosas que no sabes qué tienen, ¿no? Y todo lo que acarrea nuestra salud, absolutamente. Bueno, y acá en San Jorge, ni hablar con el tema del extractivismo y la soja. En Sastre se dio un fallo histórico hace poquito, de los 1000 metros. Acá en San Jorge eso no está. Y bueno, realmente la importancia de unirnos, de hacer comunidad y de poder luchar por estas cuestiones que nos atañen a todos, porque es así, son luchas colectivas. Sí, sí, que felicito también, porque eso también tiene que ver con el activismo. Un fallo es correcto lo que se hizo desde pero también creo que tiene que ver con años de trabajar en la comunidad, y creo que sí, que los grupos sociales formamos grupos de presión y de cambio, y por eso después se pueden trocar y ganar ciertas pulseadas. Lo que vos decías de eso, o sea, del consumo, también, o sea, creo que el ecofeminismo se milita a uno por interpelarnos a nosotras y a nosotros y a nosotros mismos todo el tiempo, porque, o sea, bueno, Yayo Herrero, que es una ecofeminista, que me encanta por su forma de expresar, dice, bueno, hagamos el ejercicio de la amargura. Dice que el ejercicio de la amargura, ¿no? Y ella empieza a explicar de forma muy bien por qué la crisis energética. Dice, el ejercicio de la amargura porque está bien, es re feo ver y diagnosticar dónde estamos y parados, pero es necesario. Bueno, y sobre todo ella que es de Europa, ¿no? Los europeos, ¿no? Ella habla del decrecimiento en esos países en donde si todos consumiéramos lo que consumen y lo que consume Europa y Estados Unidos no alcanzarían el planeta Tierra, ¿no? Y bueno, me parece que el ecofeminismo se milita así, interpelándose pero también aliándose para modificar en lo cotidiano. Nosotras, por ejemplo, también con el grupo de productoras, siempre decimos, ojalá todas las familias pudieran hacer agroecología. Pero lamentablemente el tema de no ser dueños de la tierra y que los alquileres son leoninos, sin ninguna rigurosidad legal, te echan cuando quieren, hace que sea muy difícil un diseño agroecológico. Y la verdad es que, sin hablar de ecofeminismo, a lo mejor, pero sí militándolo, nosotras conseguimos con la gestión anterior de la provincia, el Ministerio de la Producción, que se nos dieran a 5 familias que quedaron sin tierra un comodato con 6 hectáreas atrás del INTA Gallardo, que pertenecen al ministerio, pero que se nos dé cierta seguridad a las familias para poder hacer toda esta transformación agroecológica, que significa mejorar el suelo, poner aromáticas madres que no se pueden sacar, hacer un riego por goteo, y producir totalmente agroecológico ahí. Y también un acompañamiento de una técnica, Evelyn, que también tiene perspectiva agroecológica. Entonces, eso también es pensar y problematizar cómo tratamos la tierra. Bueno, pero ¿cómo hacemos para, por ahí, la consumidora que reclama una forma de consumo, también tiene que romper esa visión binaria entre ciudad y ruralidad y acercarse a la familia productora a entender la complejidad que tiene a veces, más allá de nuestros deseos de consumir de una forma o de otra. Y la verdad que, bueno, se pudo conseguir, en un momento nos quisieron sacar de allí y con la solidaridad de un montón de organizaciones feministas, ambientalistas, logramos también que, bueno, que nos quedemos ahí y prontamente se va a hacer un comodato para
para que las familias puedan quedarse a producir agroecológicamente, porque aparte de trabajo y de mejorar el suelo y de hacer alimentos sanos, es un lugar demostrativo para muchas escuelas que cuando no había pandemia iban, en los otros años, a que la horticultura en una escala mediana, de forma agroecológica, se puede hacer. Pero también la agroecología, como todo, también está atravesada por las ideas patriarcales, ¿no? Y hay mucho en la agroecología, que también está bueno problematizar, de esta visión solamente de la mujer y del reconocimiento de la mujer como mujer guardiana de la semilla, ¿no? Y eso también nos encasilla, también es una forma, porque nosotras podemos relacionarnos con la naturaleza, con la forma de producir, con la forma de cuidarnos, desde muchos, y activar desde muchos puntos de vista. Y bueno, y en ese sentido, el último congreso en Brasil de agroecología fue muy impactante, como estaban los poppers de la agroecología, como irrumpieron muchísimas mujeres que decían, sin feminismo no hay agroecología. Y me parece que es una síntesis maravillosa, porque creo que todos los paradigmas teóricos y que a la vez son movimientos políticos y sociales, si no se plantean romper con la visión binaria y de subordinación de la mujer, de las otros seres, de las mujeres, de lesotres, de los otros compañeros planetarios, como dice Herrera, y compañeras planetarias que son las otras especies, me parece que queda corto y no termina siendo un paradigma liberador como realmente se lo propone. Absolutamente, absolutamente, Virgi. Bueno, muchas gracias, por esta entrevista, por esta charla que tuvimos. La verdad que es súper interesante y está bueno esto de, por supuesto acá no vamos a dar todas las respuestas y no estaríamos dialogando un día entero, pero bueno, la idea de que el otro que está escuchando se vaya con más preguntas quizás que respuestas, pero con alguna punta para poder pensar. Antes de irnos, queríamos saber dónde podemos encontrar su libro, Feminismo y Agroecología, y también las redes de La Verdecita, así, bueno, lo seguimos. Genial. Bueno, pueden escribir un correo a laverdecita@gmail.com para pedir el libro. Y después también pueden encontrarnos en el Facebook La Verdecita Granja. Ahí vamos poniendo nuestras fotitos y nuestras cositas. Que hay otras compañeras re grosas que llevan eso, porque yo soy un nabo con la tecnología, una negada. Pero, y bueno, y si no en Instagram, que creo que es La Verdecita, porque... Lo vamos a poner en la descripción del videito, así la gente... Bueno, y muchísimas gracias por invitarme y gracias por esta jornada que están llevando adelante, problematizando, si no problematizamos, si no nos ponemos a cranear y a hacer y a pensar y a sentir entre todas, todos y todes, va a ser es imposible cambiar. El cambio viene por lo colectivo.